Está con nosotros el maestro Gabriel Tobón, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, profesor investigador, coordinador del Grupo de Investigación Conflicto Región Sociedades Rurales y miembro del Grupo de Trabajo de Claxo, Estudios Críticos del Desarrollo Rural. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Gabriel. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Está aquí en Colombia, pero nos acompaña vía Zoom. Y pues estamos haciendo esta cobertura especial rumbo ya dentro de 2 días a la segunda vuelta, Gabriel, y quisiéramos primero pedirte una valoración general de cuál es el escenario que estás vislumbrando para el proceso electoral del domingo, antes de entrar a la materia rural en la que queremos centrarnos contigo, querido Gabriel. Vale, bueno, muchas gracias. Yo valoraría que en términos generales la jornada presidencial de elección presidencial que concluye este próximo domingo está situada en una competencia que tendrá un margen muy estrecho para el ganador de las mismas. Por supuesto, las últimas encuestas, dos de ellas, la de Atlas Intel y la del Tiempo, que representan de alguna manera la opinión de las élites económicas y políticas del país, dan como ganador ambas a Abelardo de la Espriella. Y una tercera de un medio, diríamos, independiente, la revista Cambio, que hizo la última encuesta a través del Centro Nacional de Consultoría, también da una ventaja de 4 puntos para Abelardo del Espriella. Sin embargo, esas encuestas no registran, como todos sabemos, los últimos hechos, particularmente aquellos de los más importantes que han ocurrido en el curso de esta semana, dentro de los cuales vale la pena destacar que la gran mayoría de los sectores denominados de centro, otros sectores denominados de centro derecha, han llegado a un acuerdo político y programático con la campaña de Iván Cepeda. Y ese acuerdo político y programático está un poco orientado hacia fortalecer los procesos de la democracia en Colombia, la inclusión social, los cambios y transformaciones políticas y económicas que requiere nuestro país, y han llegado a unos acuerdos puntuales que los distanciaron en el periodo previo de competencia electoral, de tal suerte que esa diferencia que encontramos con la fecha de la realización de las últimas encuestas de hace unos 8 días a 2 días antes ha cambiado tan inicialmente, y un poco la perspectiva es que Iván Cepeda logrará reunir la votación suficiente, apoyado en este caso por estas alianzas políticas, por sectores de centro, por sectores intelectuales que siempre estuvieron al centro, pero que hoy, ante la amenaza inminente de lo que representa la expresión de la derecha internacional en Colombia, han de alguna manera sumado y dejado de lado muchos de los aspectos críticos que tenían, y se han sumado, al igual que muchos de los movimientos de mujeres, ante la inminente amenaza de la pérdida de los derechos políticos fundamentales que llegarían con la presidencia de Abelardo del Espriella. Gracias, gracias, maestro Gabriel Tobón. Le saluda Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Maestro Tobón, hay eh, un videoclip de el candidato Iván Cepeda
a propósito de una revolución agraria que él estaría planteando en el caso de ganar la presidencia de Colombia. Vamos a pasar este breve video y regresamos con usted para una reflexión sobre estos señalamientos que hace Iván Cepeda. Perfecto, de acuerdo. Nuestro gobierno ha logrado que cientos de miles de hectáreas sean entregados al campesinado más pobre del país. Y eso haré en mi gobierno, solo que llevaremos a 1 millón de hectáreas nuevas esa repartición de predios que es indispensable para la vida en el campo. Voy a convertir la reforma agraria en la revolución agraria y la economía agropecuaria en el motor de la economía nacional. Me la juego por el campo, me la juego por la vida. Ha habido una revolución agraria durante el periodo de gobierno de Gustavo Petro y la viabilidad de esto que propone o la dimensión de este tipo de propuestas que hace el candidato Iván Cepeda. Sí, bueno, yo un poco precisaría que es una forma para denominar todo el esfuerzo que en verdad ha hecho el gobierno que concluye de Gustavo Petro en materia de distribución de tierras, ¿sí? Lo digo es porque creo que tanto lo que han sido las revoluciones agrarias propiamente dichas en toda Latinoamérica, las podemos ubicar en periodos de tiempo muy diferentes. Es decir, la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, la Revolución Cubana de mediados del siglo XX, la Revolución Boliviana también de mediados, la Revolución Nicaragüense, son revoluciones agrarias completamente distintas a los procesos y experiencias que ha tenido Colombia en el último cuatrenio para resolver el problema agrario colombiano o particularmente para resolver los temas de la estructura agraria colombiana. Entonces, diría que sí, es una forma de denominar un esfuerzo que ha estado pausado, si se quiere, y resuelto por más de un siglo en Colombia. Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene leyes de reforma agraria desde principios del siglo XX y ya a un cuarto del XXI no se ha hecho realmente una redistribución de la tierra para campesinos sin tierra con muy poca de ella. Entonces, claro, en un gobierno como el que representó Gustavo Petro, es el único gobierno en un periodo de 60 años que ha logrado distribuir en ese periodo aproximadamente 800.000 hectáreas de tierra para campesinos con tierra o muy poca tierra o para víctimas de la violencia y firmantes de los procesos de paz. Eso nunca se había dado en la historia de Colombia y creo que esa es una de las razones por las cuales la propuesta de Iván Cepeda mantiene la decisión política de continuar esa vía de redistribuir mejor la tierra que no ha implicado una revolución agraria en el propio sentido que los latinoamericanos hemos conocido. Hay dos de los éxitos principales que ha tenido el gobierno en materia rural. Uno es efectivamente, como dije antes, la redistribución de 800.000 hectáreas de tierras para campesinos sin ellas. Y la otra es un programa que es muy conocido también en todos los procesos y experiencias de reforma agraria en Latinoamérica, que son los procesos de formalización de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que el 48% más o menos de la población rural no tiene títulos de propiedad debidamente registrados en las oficinas de instrumentos públicos. Y esto ha facilitado el desplazamiento forzado
ha facilitado la expropiación de la tierra por parte de los grupos paramilitares en Colombia. Y este gobierno también, otro de los indicadores que se deben de resaltar es que ha formalizado aproximadamente 2 millones de hectáreas de tierra, que de alguna manera habilita a quienes no tenían el reconocimiento de la propiedad legal para que puedan por lo menos acceder a muchos de los programas de las instituciones estatales del sector agropecuario o del sector financiero, etcétera. Y creo que es un poco la intención y la decisión política de la campaña de Iván Cepeda, uno, ampliar la redistribución de la tierra o entrega de tierras a campesinos que a quienes se las han despojado o quienes no han tenido oportunidad de tenerlas. Y dos, aumentar los programas y las áreas de formalización de la propiedad. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz del año 2016 contempló que debían de formalizarse 7 millones de hectáreas y ni el gobierno que terminó el acuerdo de Juan Manuel Santos y mucho menos el gobierno de la derecha colombiana lograron avanzar en este tema de la formalización de la tierra. Solo este gobierno alcanza y avanza la formalización de 2 millones de hectáreas y por eso Iván Cepeda dice, yo continuaré la reforma agraria a través de una revolución agraria que entregue más tierra y que formalice más tierra a las comunidades campesinas. Muchísimas gracias, Gabriel. Y en contraste, tenemos también la propuesta de Abelardo de la Espriella. Ayer compartíamos algunos de los puntos que él ha ido enunciando en su campaña a través de su proyecto. Y aquí estamos viendo este punto 11 en pantalla. Y justo uno de los elementos que también ayer ya platicábamos aquí con Alex Sierra del CESGUL es que él pretende acabar con esta falsa reforma agraria, así la llama, y volver propietario al campesino. ¿Cuál sería, en términos de contrastes, la propuesta en términos de la reforma agraria entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda? Y si este modelo que propone también Abelardo de la Espriella, entonces estaría pensando también acabar con toda la propuesta de política agraria del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sí, yo diría que eh, Abelardo de la Espriella creo que la misma, el mismo apoyo que ha recibido de Donald Trump en una descarada y cínica injerencia y violación de la soberanía nacional de Colombia, así lo ha dicho. Abelardo de la Espriella no realizaría ni entraría, permítame la siguiente metáfora, ni un metro de tierra a ninguno de los campesinos desplazados, despojados y que no la tiene. ¿Por qué? Porque su propuesta es defender los intereses de la clase terrateniente y él proviene de un clan político que representa una de las clases terratenientes más retrógradas que han habido en este país, en la región Caribe, particularmente en el departamento de Córdoba y departamento de Sucre. Entonces, diríamoslo, él al unísono con las propuestas más radicales de la ultraderecha colombiana, no va a avanzar un metro más en los procesos redistributivos que se han venido dando en este momento. Por el contrario, creo que a cerrar, los va a cerrar y va a impedir que esto continúe. Y para ello hay antecedentes que no pueden pasarse por alto, como el hecho de que uno de los avances que venía logrando el gobierno de Gustavo Petro, que seguramente si Cepeda
es elegido, deberá continuar, es la jurisdicción agraria, ¿sí? La jurisdicción agraria no alcanzó a pasar en el periodo del Senado, solo le faltaba una, un debate para aprobar la ley que regulara la formación de jueces especializados en materia agraria que pudieran resolver los problemas de tierra. Pues bueno, con la llegada de Abelardo de la Espriella, ese proyecto no volvería a pasar, por lo menos él como presidente nunca lo sancionaría y creo que sería para el sector agrario uno de los retrocesos más grandes después de haber visto de que es posible que aún sin cambios y transformaciones estructurales en los poderes políticos y económicos, un gobierno que tenga la voluntad política, que quiera favorecer y resolver las necesidades de las poblaciones rurales, lo podría hacer, como es la experiencia que ha tenido Gustavo Petro y a la cual le quiere dar continuidad Iván Cepeda. Gracias, maestro Gabriel Tobón. Maestro, lo que toca hablando de las poblaciones rurales en este escenario electoral que tenemos ya para el próximo domingo, ¿qué tanto salieron en la primera vuelta y las dimensiones que se tiene de su participación para esta segunda vuelta, las dimensiones, la importancia de la participación de pueblos y comunidades en zonas rurales y en la costa? Bueno, yo diría que hay una expectativa muy alta y de hecho creo que si ustedes observan con detenimiento cuál es algo así como la legitimidad social que representa la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, podrán más o menos tenerlo mucho más claro. No es no es como la clásica fórmula vicepresidencial que busca aliados en las expresiones políticas tradicionales que se tienen en este tipo de competencias políticas, sino que es de alguna manera el reconocimiento, ¿sí? La legitimación y el empoderamiento a poblaciones históricas, ancestrales, como la que representa Aida Quilcue, que jalona más o menos uno de los sectores más fuertes y organizados en las poblaciones rurales, que son las expresiones y los pueblos indígenas. Y de la misma manera, las organizaciones campesinas que han venido de alguna manera gestionando, criticando también, pero un poco luchando porque sus reivindicaciones mantengan vigencia, se van a movilizar completamente para apoyar a la candidatura de Iván Cepeda. Y de hecho, se espera una población que representa aproximadamente unos 5 o 6 millones de población en condiciones de votar, participe masivamente. Especialmente está claro, según los mismos resultados de la primera vuelta, que el pacto histórico como expresión de la agrupación de distintos enfoques y corrientes ideológicas y políticas alternativas, de izquierda o progresistas, como usualmente se dice en los días de hoy, tienen su mayor fortaleza en las regiones periféricas, que son las regiones periféricas rurales, tanto de la costa Caribe como de la costa pacífica colombiana y gran parte de la región andina del país. Muchísimas gracias, Gabriel. También yo en este tema que tú tocabas hace un momento quisiera profundizar un poco en el caso, ¿no?, de la vicepresidenta de Iván Cepeda, de Aida Quilque, y en específico hablar de las grandes desigualdades que hay.
Por ejemplo, hablamos en términos generales de que la situación a nivel mundial, pero en América Latina, en términos, por ejemplo, de los ingresos que perciben las mujeres en relación con los hombres, siguen siendo todavía menores, ¿no? Hay estudios económicos muy interesantes al respecto, pero también en términos, Gabriel, de economía del cuidado, las mujeres pues dedican largas jornadas de trabajo al cuidado de los hijos, de los esposos, ¿no? También de personas adultas mayores o de personas con discapacidades. Y esto en algunos escenarios vemos que se hace más difícil en los territorios rurales. Eso pasa, por ejemplo, en México. ¿Cuál sería la propuesta de ambos candidatos en torno a estos temas de las desigualdades y en específico qué estarían proponiendo sobre la situación de género uno y otros candidatos y cuál sería tu valoración, ¿no? La propuesta tanto de Iván Cepeda con su vicepresidenta como de Abelardo de la Espriella también, que yo buscaba, ¿no? Su propuesta, cómo era abordado el tema de género y bueno, pues es pobremente abordado, pero ya ahorita tú nos dirás más al respecto. Sí, bueno, yo diría que justamente algo así como diría Clausewitz en sus épocas, el centro de gravedad de la propuesta de Iván Cepeda en esta materia es la resolución de los temas de la desigualdad social en este país y la inclusión de las poblaciones que han sido excluidas dentro de ello. Y creo que esto lo podemos examinar de manera más específica, por decirlo de alguna manera, con respecto a la vigencia que mantiene la propuesta de reforma a la salud, la propuesta de reforma laboral que está y la propuesta de reforma pensional. Creo que esas tres propuestas de reformas en el programa de Iván Cepeda, de alguna manera el objetivo central que cumple es disminuir esas brechas de la desigualdad social, política y económica que tiene este país. Y creo que el pasado fin de año, a fines de 2025, hubo como una manifestación mucho más clara de lo que puede significar esa propuesta y fue el aumento del salario mínimo en Colombia, denominado en general en Latinoamérica salario mínimo. En Colombia se apeló a una figura constitucional del salario vital e integral, y ese salario vital e integral pasó de tener 1.460.000 pesos colombianos a 2 millones completo. Y esto de alguna manera en las mediciones que se han hecho de superación de los niveles de pobreza ha jugado un papel muy importante. Entonces recuerden ustedes que un resultado específico de una decisión política como esas que fue tomada por decreto presidencial, de alguna manera permitió que la capacidad adquisitiva de las poblaciones rurales y urbanas pudiera de alguna manera tener por la vía de ingresos unas mejores condiciones económicas para resolver parte de sus necesidades inmediatas de subsistencia. Entonces, creo que allí yo diría, allí está expresado, al igual que el tema que acabamos de tocar de la redistribución de la tierra, va a jugar un papel muy importante, porque recuerden que la desigualdad en materia de propiedad sobre la tierra rural en Colombia está, de acuerdo a las mediciones del coeficiente de Gini, en 0,90 en un promedio nacional, que se mide en una escala que va de 0 a 1, uno de los países más desiguales de Latinoamérica y del mundo. Entonces, creo que esto de alguna manera plantea un poco el esfuerzo por mejorar y disminuir las brechas de la desigualdad social y económica. Y en materia de género,
justamente la postura y la propuesta de Iván Cepeda es consolidar los derechos que han ganado las mujeres en términos generales, tanto como parte de los compromisos con los tratados internacionales, como las reivindicaciones que se han obtenido a nivel nacional. Ayer justamente hubo un pronunciamiento de muchas expresiones y organizaciones de mujeres del suroccidente colombiano, que es muy importante tenerlo en cuenta, eh, con la participación de la esposa de Iván Cepeda, que también ha sido una defensora de los derechos humanos y una activista de las causas feministas en términos generales. ¿Por qué? Porque la llegada de Abelardo de la Espriella significa en términos generales una grave amenaza a la persistencia y a la garantía y ejercicio de los derechos humanos de toda la población colombiana, pero particularmente de las mujeres por las características de misoginia que siempre ha expresado el candidato en distintas apariciones públicas y distintos pronunciamientos en contra de las mujeres. Entonces diría que por allí hay una diferencia abismal y esto ha llamado la atención del conjunto del movimiento feminista para que apoye la candidatura de Iván Cepeda. Ya, gracias, maestro Tobón. ¿Qué tendría que pasar ahorita, en este próximo domingo? ¿Cuál sería la invitación para toda colombiana o colombiano que le esté escuchando durante la transmisión y después de la entrevista, que esta entrevista quedará disponible en las redes sociales y en nuestra página de Rompeviento y de YouTube? ¿Qué mensaje le estaría enviando a la población colombiana para también colocar las dimensiones que puede tener para Colombia y para toda la región también del continente, particularmente también Sudamérica, el resultado electoral en el caso de que quede Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda? Bueno, yo, por supuesto, haría un especial llamado al conjunto de la población colombiana, ciudadanos y ciudadanos, a los sectores políticos que todavía están indecisos, ¿sí? A que la mejor alternativa que tenemos para evitar todos los riesgos de perder los pocos derechos que Colombia ha logrado en los últimos años, salgan a votar y voten efectivamente por Iván Cepeda, porque, como es bien conocido, ya ningún país en Latinoamérica escapa a la influencia y a la intromisión que quieren hacer gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, como el de Argentina con Milei, como el de Honduras y El Salvador, que se han pronunciado favorablemente para apoyar una candidatura que es el fiel reflejo de todo el recorte de derechos y el desconocimiento que han tenido esos gobernantes de los procesos al interior de sus países. Y creemos que Colombia tiene la fortaleza, ha construido en nuestros años las posibilidades reales de darle continuidad con los ajustes que sean necesarios a las propuestas de cambio y transformación social que requiere Colombia y que se convierta a su vez esta experiencia en un ejemplo para el resto de países que sienten la amenaza de la ultraderecha internacional para acabar con todas las conquistas que los latinoamericanos han logrado. Muchísimas gracias, maestro Gabriel Tobón. Yo quisiera también para ir cerrando esta entrevista, hace un momento platicábamos con un abogado y hablábamos de los derechos de la naturaleza y cómo Colombia también reconoce a los cuerpos de agua, a los ríos como sujeto de derecho.
Y hay una preocupación enorme, con él abundábamos sobre el tema del fracking, que no es el único territorio donde se está dando esta discusión. En México también lo estamos dando. Y bueno, ya desde hace varios años, pero bueno, ahora en un contexto de un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, pero bueno, no me voy a desviar de ese tema, sino aquí hay una propuesta en específico por Abelardo de la Espriella sobre este tema y también en torno al tema de la minería, ¿no? Vemos también que él, a diferencia de la propuesta de Iván Cepeda, estarían impulsando una minería, es decir, abrir el capital, a llamar a la inversión extranjera directa y de manera intensa, intensiva. ¿Cuál sería el impacto social y ambiental en los territorios entre una y otra propuesta? Y cuál sería el balance que usted daría también en torno o en términos generales en esta crisis civilizatoria que estamos ya de orden ambiental en específico por la situación ambiental? ¿Cuál sería el balance de ambos candidatos? A ver, yo diría que en el trasfondo de lo que tú dices y de la expresión de las actividades económicas alrededor de la explotación de los hidrocarburos o de los minerales o de los minerales raros, como Ujú. también se usa decir hoy día, en el trasfondo está la gran contradicción y el antagonismo en los modelos de desarrollo que representan tanto Iván Cepeda como Abelardo del Espriella. Son dos modelos realmente antagónicos que tienen grandes diferencias. La propuesta de Abelardo del Espriella está en profundizar todas las economías extractivas que ya conocemos en toda Latinoamérica y por esa vía profundizar y aumentar la crisis ambiental como una de las expresiones más claras de la crisis civilizatoria que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Y por eso ellos se pronuncian a favor del fracking, se pronuncian a favor de volver a retomar los contratos de exploraciones petroleras o del cobre o del níquel, que son muy importantes y abundantes en Colombia. Diríamos, es una nueva entrega de los recursos naturales a la voracidad del capital internacional y a la voracidad que en este momento el gran líder del saqueo de los recursos naturales a nivel internacional quiere, que es Donald Trump. Mientras que la propuesta de Iván Cepeda plantea completamente lo contrario. Plantea, como bien se estipuló en la cumbre de París de 2015, que los países en el mundo debieran de avanzar progresivamente hacia la descarbonificación de las economías, debían de ir produciendo alternativas energéticas que sean renovables de manera progresiva, cambiar todos estos impactos negativos que sobre el ambiente y sobre el climático ha tenido el uso exagerado de los combustibles fósiles por combustibles renovables, ¿sí? Aprovechar recursos naturales como la energía solar para hacer los reemplazos necesarios de la energía que necesitan las economías de los países para funcionar y pronunciarse a fondo para que en Colombia se implemente un modelo de desarrollo que cuide la naturaleza y que desde esa perspectiva sea un modelo de desarrollo sostenible y sustentable que permita de alguna manera conservar los recursos que se tienen y aprovechar de manera adecuada sin acabarlos o agotarlos o evitar su rehabilitación, los grandes recursos que posee Colombia. De hecho, podríamos decir, es la propuesta que está más acorde con lo que ha planteado la comunidad internacional, con lo que han planteado los objetivos de desarrollo sostenible que están vigentes hasta el 2030, ¿sí?
mientras que la propuesta de Abelardo del Espriella es profundizar completamente esa crisis ambiental, es agotar los recursos, es acabar con las posibilidades y de cual los únicos beneficiarios de las mismas serían las grandes corporaciones multinacionales, serían los grandes capitales financieros y extractivos que están predominando en el mundo actualmente. Ya, pues, maestro, le queremos agradecer mucho que nos haya acompañado en esta emisión especial que estamos transmitiendo para México y otras partes del mundo. Este programa especial también se estará transmitiendo en televisión abierta en los Estados Unidos. Y pues le agradecemos, maestro Gabriel Tobón, magíster en Planificación y Administración de Desarrollo Regional. Le dejaría nada más un planteamiento en el caso de que no le hayamos hecho una pregunta de algo que usted quisiera añadir que le pareciera pertinente e importante a 2 días de la elección aquí en Colombia. Sí, bueno, creo que hay una pregunta importante que debe permanecer y es algo así como eh, cuáles son las condiciones políticas que tendría un gobierno de Iván Cepeda si es elegido o el gobierno de Abelardo de la Espriella si también fuera elegido. Y lo digo es por la importancia que tiene el hecho de este tipo de regímenes parlamentarios que tenemos, porque Colombia evidentemente tiene un régimen muy presidencialista, pero acompañado de alguna manera de esa clásica teoría política que heredamos de la Revolución Francesa del equilibrio de los poderes. Y dentro de esos propuestas como la que tiene Iván Cepeda, solo es posible realizarlas si también cuenta con el poder legislativo o en el poder legislativo si contara con las condiciones y las mayorías necesarias para tomar las decisiones que aprueben las propuestas del progresismo o las propuestas de cambio y transformación. Y ello no es así en este momento, lo cual me permite de alguna manera señalar como respuesta a esta misma pregunta que con paso que dio Iván Cepeda, con la alianza social y política con los sectores de centro y de centro derecha y la propuesta de un pacto nacional, se abren las posibilidades de que esas propuestas puedan ser decididas mayoritariamente en su gobierno, lo cual no sucedió con el gobierno de Gustavo Petro, cuyo poder legislativo reiteradamente bloqueó las posibilidades de aprobar ese tipo de propuestas. Eh, Abelardo de la Espriella la tendría un poco mucho más difícil porque si se quiere, Abelardo de la Espriella, como de todo el mundo es conocido, no tiene experiencia política, nunca ha ocupado un cargo público, no conoce el funcionamiento del Estado, es en materia política un advenedizo que llega de alguna manera con los apoyos políticos de la ultraderecha internacional como una especie de mini Bukele a Colombia, y cuya representación política apenas está por el lado de 3 senadores que sacó el Movimiento de Salvación Nacional, un movimiento conservador de ultraderecha que lo apoyó, y los senadores del Centro Democrático que lo están apoyando a él en este momento, que son más o menos 20 frente a un Senado que tiene 100, de tal manera que si esa situación es modificable, se modificará a través de las alianzas, de los pactos que se hagan, y también de alguna manera de los acuerdos a los que se lleguen. Con esto finalmente quisiera decir que ninguno de los dos, aún así llegase
a la presidencia, por sí solo tendría la fuerza legislativa suficiente para que sus propuestas fueran aprobadas. Y esto no es un detalle menor. Y creo que es una de las experiencias más importantes que hemos recogido de la presidencia ahora por terminar de Gustavo Petro, que como nunca tuvo las mayorías en el poder legislativo, muchas de sus propuestas fueron obstaculizadas, fueron impedidas realmente por las posturas políticas contrarias que hay en ese poder legislativo. Muchísimas gracias, Gabriel. Ya la última, y ahora sí, como decimos, la última y nos vamos contigo. Muchas gracias, Gabriel. Hay un planteamiento también que está haciendo Abelardo de la Espriella y que también nos gustaría pedir tu opinión. Él está proponiendo ampliar la frontera agrícola en 2 millones de hectáreas. En términos ambientales, ¿cuál sería el impacto o el costo que tendría esta propuesta y los riesgos que traería para el ambiente esta propuesta de la Espriella? A ver, yo diría que una de sus principales consecuencias sería deteriorar y profundizar la crisis de la biodiversidad, que es una de las mayores riquezas que tiene Colombia. Colombia está situado a nivel internacional entre los 5 países más megadiversos del mundo, en donde esa biodiversidad está representada en la mayoría de los territorios de la Amazonía y la Orinoquía colombianas. Entonces, una de las luchas que han tenido todos los gobiernos, indistintamente, incluido el gobierno de Petro, ha sido cerrar la frontera agrícola, impedir que la frontera agrícola avance, porque con ello se destruirían los principales ecosistemas boscosos más estratégicos que tiene el país, como lo es la selva húmeda tropical, que comparte la Amazonía con 7 países de Latinoamérica. Entonces, ampliar la frontera agrícola es abrir las puertas para acabar de destruir ecosistemas estratégicos como los bosques, selvas húmedas tropicales. Es también, de alguna manera, permitir el saqueo del recurso forestal a través de la explotación de madera, que es lo que vienen haciendo muchos grupos económicos y políticos en este país, y es de alguna manera acabando con la biodiversidad, acabando con las posibilidades de que esos ecosistemas cumplan con las funciones ecológicas y ambientales que deben cumplir y que nos permitan de alguna manera poder disponer de los recursos como el agua, que son la fuente o uno de los servicios ecosistémicos que producen estos ecosistemas colombianos. Maestro Gabriel Tobón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un fuerte y fraterno abrazo. A ustedes también, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de acompañarlos en un programa que guarda una importancia estratégica en estos 2 últimos días de proceso electoral que estamos viviendo. Muchas gracias, les deseo mucha suerte, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, Gabriel. Gusto en volverte a ver y qué bueno que en este momento, a propósito de las elecciones, tuvimos la oportunidad y ya nos estaremos saludando en otro momento en persona. Ok, Gracias, hasta Gabriel. luego, Hasta que estén luego. muy bien. Hasta pronto, hasta pronto.